Si esta nueva relación con Petro sirve para que, por una parte, se logre la pacificación de Colombia, eso de alguna manera ayuda a Venezuela porque esa retaguardia será eliminada y no tendremos dentro de nuestro país esos grupos armados. Eso es un proceso difícil, no es una cosa fácil, pero uno que siempre trata de ser optimista aspira a que ese sea el desideratum de toda esta nueva relación. Somos respetuosos de las decisiones del gobierno español y entiendo que no ha habido hasta ahora, por lo menos no se ha anunciado públicamente, ningún cambio de política en relación al reconocimiento a Guaidó como gobierno interino y el desconocimiento de las elecciones anteriores. Hasta ahora no ha ocurrido así. Todo ello ha llevado a que sean muy cuidadosos los estados democráticos de esas relaciones. Y sobre todo han presionado y siguen presionando para que hayan conversaciones de paz, conversaciones que busquen entre gobierno y oposición venezolana la celebración de unas elecciones libres. Digamos, cuando nosotros hablamos de elecciones libres nos referimos a que sigan los estándares internacionales con observación internacional para que haya el cambio en libertad y en democracia como nosotros aspiramos que ocurra ese cambio en Venezuela y constitucionalmente. Hasta ahora ha sido así. No sabemos si hay otro tipo de conversaciones y no podemos ponernos a especular porque solamente conocemos lo que oficialmente ha ocurrido. Oficialmente se reconoció las elecciones de Maduro, oficialmente se reconoció al presidente Guaidó y hasta ahora no ha habido cambio, por lo menos público y oficial, de esa postura. Nosotros no entramos a la consideración jurídica, sino a la consideración política. Y bueno, y además de alguna manera también jurídica, porque es que si la Unión Europea ha desconocido al Tribunal Supremo de Venezuela de Justicia porque por su parcialidad con el régimen y incluso ha sancionado al fiscal general que fue el que intentó la solicitud de extradición. Entonces era un contrasentido que se aceptaran esas extradiciones. Se sentaba un mal precedente y así lo dijimos en su oportunidad. Por primera vez los jóvenes, sobre todo venezolanos, no ven futuro en su país. Por primera vez en la historia. Y buscan otros países. Entre esos, por supuesto, España es una prioridad para muchísima gente, no solo por el idioma, sino por las relaciones históricas entre los dos pueblos. Y ha venido una masa enorme de gente que sin recursos económicos, pero eso sí, una cosa que tenemos que destacar es que son gente trabajadora, y no solo trabajadora, sino trabajadora calificada o cualificada. A tal punto que quiero decirte que en España en este momento hay más de 5.000 médicos venezolanos con especialidades. Hay más de 5.000 ingenieros de todas las vocaciones de ingeniería, pues de todas las carreras, ingeniería eléctrica, mecánica, industrial, etc. Y es un personal muy calificado. Por ejemplo, en el caso de los médicos, que es un caso muy relevante porque además es una necesidad, porque también España necesita muchos médicos especialistas, porque hay otros médicos que... Es decir, hay un déficit en el sector sanitario que no hay duda. Y nosotros tenemos aquí, como te dije, más de 5.000 médicos, de los cuales la mitad, más o menos, ya han resuelto su problema, si ya han logrado su convalidación y están trabajando en la seguridad social, en el servicio sanitario, bien sea privado o público, o en las dos cosas, pero hay aún más de 2.000 médicos que están en una situación todavía que en esos procesos que se han demorado muchísimo de homologación de títulos. La única manera de salir de esta situación es que que se adelanten las conversaciones serias con observación internacional para que haya unas elecciones libres. En el momento que hayan elecciones libres no tenemos duda de que va a haber un cambio de gobierno, porque todas las encuestas de opinión reflejan la impopularidad del gobierno de Maduro y la
y es impresionante la diferencia, ¿sí? Es un rechazo del 90% de la población. No hay duda también que hay mucha gente que también hace críticas a la oposición. Eso es normal que ocurra. Pero sabemos que si hay unas elecciones libres, los venezolanos ya verán en su momento cuál es la alternativa que van a preferir. Yo sí creo que ese régimen es mucho menos sólido y mucho menos coherente de lo que la gente se imagina. Allí por dentro también hay una procesión muy seria que va a terminar ayudando a la salida de Venezuela. ¿A qué me refiero? No me refiero a ningunos ángeles, ni arcángeles, ni serafines que estén allí dentro, sino a gente también que se dan cuenta, sobre todo la gente más joven de ese régimen, que no tienen futuro. No tienen futuro para sus aspiraciones personales y familiares. Y quieren buscarle una salida a la situación venezolana. Para poder reconstruir a Venezuela se necesita el concurso de todos. Por eso es que yo soy de los que cree que es necesario que una buena parte de lo que fue el chavismo y que se ha dado cuenta que es un fracaso terrible, pues también entre en el juego. Muy complicada. Por eso es que es necesario conversaciones que presionen para que sean habilitados todos los posibles candidatos presidenciales e incluso los partidos políticos, porque hay que recordar también que los partidos políticos han sido secuestrados en Venezuela. La situación ha sido muy, muy seria, muy grave, y por eso es que es necesario una presión internacional para que esto funcione. Yo creo que los Estados Unidos, porque se me pasó lo que me decías de Biden, yo creo que los Estados Unidos en los últimos días han ratificado que no levantarán sanciones hasta que no haya una conversación seria entre gobierno y oposición en Venezuela.